Todo lo real existe en la mente. El fenómeno externo, lo que aparece, es solo su expresión exterior. El universo visible es el reflejo de lo invisible. Las antiguas enseñanzas herméticas, contenidas en el primer principio del Kybalión, afirman que el todo es mente. Este axioma central sostiene el principio de mentalismo y es el cimiento de toda la filosofía hermética. Nos enseña que la verdadera naturaleza de la realidad va más allá de lo que percibimos cotidianamente, instándonos a revaluar nuestras creencias sobre la existencia y el cosmos. Todo lo que experimentamos es una proyección mental. La realidad, incluida nuestra propia existencia, es una manifestación de la mente infinita del todo. La sustancia de la realidad y la naturaleza del todo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, siempre debe haber una realidad sustancial. Al examinar el universo, del cual el hombre es una unidad, solo ve un cambio continuo en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Nada es realmente, todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece y muere. Tan pronto como una cosa ha alcanzado su máximo desarrollo, empieza a declinar. No hay nada firme, nada duradero. Todo es cambio, todo surge y evoluciona a partir de otras cosas. Hay una acción continua seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Si el hombre que observa todo esto es un pensador, comprenderá que estas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores, de cualquier país o época, han afirmado la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, sin importar su nombre, se han basado en esta idea. Todas las filosofías, sin importar su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad muchos nombres: Dios, divinidad infinita, logos, eterna energía, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. Los maestros herméticos han denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, esa realidad sustancial, con el nombre hermético del todo, como el término más amplio que puede emplear el hombre. La naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto debe ser así, pues solo el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y ser. Los hermetistas consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos sobre la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para desvelar el secreto del infinito. Todos estos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. Quien especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto sin salida, y si persiste, acaba perdiendo la capacidad de razonar sanamente hasta que la vida le resulta imposible. Se encontraría como el hámster en la jaula, girando en sus ruedas sin moverse del sitio, continuando tan prisionero como antes. Aceptamos que el todo es incognoscible, y solo el todo puede comprender su propia naturaleza y ser. Por tanto, asignarle cualidades humanas al todo es igualmente erróneo. Son muy presuntuosos aquellos quienes tratan de atribuir al todo personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos humanos, como si el todo tuviera emociones, sentimientos y características humanas. Incluso le atribuyen cualidades negativas como celos, susceptibilidad a la alabanza y la oración, deseo de ofrendas y adoración, y todas esas cosas heredadas de los primeros días de la humanidad.
tales ideas no sirven al hombre desarrollado y las acabará desechando. Siendo el todo infinito y eterno, lo finito y concreto no puede ser todo. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, por tanto, el todo no puede ser mera materia, y puesto que la ciencia moderna también afirma que la materia es energía en un grado menor de intensidad vibratoria, la mente y la vida no pueden nacer de ciega energía. Así, el todo debe ser más que materia y energía. ¿Qué es, por tanto, el todo? El todo es a lo que los iluminados llamaron espíritu. Es mente viviente infinita. La creación mental del universo. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo crea mentalmente, sin usar materiales ni reproducirse. Siguiendo el principio de correspondencia que veremos más adelante, así como el hombre crea sus imágenes mentales, el todo crea el universo. Este proceso de creación mental se manifiesta como la vida, el cambio y la evolución en el cosmos. Los universos creados en la mente infinita del todo existen durante eones y pasan por ciclos de creación, desarrollo y disolución. Algunos filósofos afirmaron que el todo creó el universo de sí mismo, sacándolo de su propia sustancia. Pero esto no sirve, pues el todo no puede ser aumentado, troceado, disminuido ni dividido, y no puede perder el conocimiento de sí mismo ni convertirse en un átomo o fuerza ciega. Otros, al reconocer que el todo es todo y que ellos mismos existen en ese todo, concluyen que ellos y el todo son idénticos, proclamando «Yo soy Dios», lo cual es absurdo y una falacia. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», sería más modesto en comparación. Pero, ¿qué es el universo si no es el todo ni ha sido creado por él de su propia sustancia? ¿De qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión y el axioma hermético, como es arriba es abajo, puede iluminar este punto. ¿Cómo crea el hombre en su propio plano de existencia? Primero, puede crear algo con materiales externos a él, pero esto no sirve, pues en el caso del todo, fuera del todo no hay materiales. Segundo, el hombre puede crear mediante la fecundación, pero el todo no puede reproducirse o multiplicarse, pues dejaría de ser único y todo. ¿Qué queda, pues? La creación mental. Esta es la otra forma en la que el hombre crea sin usar materiales externos ni mediante la reproducción, y sin embargo, su espíritu compenetra y permanece en sus creaciones. La parte de vosotros que llamáis yo permanece aparte de la creación de imágenes mentales e ideas en el intelecto. La parte de la mente donde se generan las imágenes puede llamarse mí, en distinción con el yo, que es el observador de los pensamientos e ideas del mí. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto, vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. La primera idea que se le ocurre al pensador que comprende que el universo es una creación mental del todo es que el universo y todo cuanto contiene son una pura ilusión, una irrealidad contra cuya idea se revela instantáneamente. Pero esto, como otras grandes verdades, debe ser considerado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista absoluto del todo, el universo es una ilusión, un sueño, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, nace y muere.
Todo lo que es mudable, finito e insustancial debe estar ligado a la idea de un universo creado cuando se compara con el todo mismo, sin importar nuestras creencias. Esa es la paradoja del universo, que se manifiesta cuando el todo comienza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, poderes, vida y fenómenos son como cosas contempladas en un estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real. Las acciones y pensamientos deben basarse en esto, manteniendo siempre un claro conocimiento y realización de la verdad superior respecto a cada plano y sus leyes. Si el hombre, por su media sabiduría, actúa y vive como si el universo fuera un sueño, se encontrará girando en un círculo sin hacer progreso, forzado a despertar y vivir por las leyes naturales que hubiera olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que aunque el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Las escrituras herméticas están llenas de referencias a esta paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores siempre luchan para que sus estudiantes no omitan el otro lado de cualquier cuestión, especialmente los problemas de lo absoluto y lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a muchos a obrar y pensar contrariamente al sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes asegurarse de comprender bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Leedla cuidadosamente. El todo está en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Cuán a menudo se repite la afirmación de que la deidad es todo en todo, y cuán poco se sospecha el significado profundo de estas palabras. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Tratemos de comprender su importancia. La doctrina hermética indica que el todo es inmanente al universo, presente en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro de él. Los maestros ilustran esto refiriéndose al principio de correspondencia. Se pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, una persona, una idea o una cosa con forma mental, como un autor creando personajes, un pintor o escultor visualizando su obra. En cada caso, aunque la imagen existe únicamente en su mente, el creador es, en cierto sentido, inmanente en dicha imagen. Toda la virtud, vida, espíritu, realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Medítese esto un instante. Usando como ejemplo, podríamos decir que los personajes creados por Shakespeare, Otelo, Iago, Hamlet, Ricardo III, existieron en la mente de Shakespeare al momento de su creación. Y, sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándoles vida, espíritu y acción. ¿Tienen la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere espíritus propios o representan los poderes creativos, mentales y espirituales de sus creadores? Ambas proposiciones son ciertas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens. Mientras puede decirse que Micawber es Dickens, Dickens no es idéntico a Micawber. El hombre, como Micawber, puede exclamar: el espíritu de mi creador me es inherente, y sin embargo yo no soy él. Esto es muy diferente de la chocante media verdad de algunos medios sabios diciendo: yo soy Dios. Imaginad a Micawber el personaje exclamando: yo soy Dickens, o a un personaje de Shakespeare diciendo: yo soy Shakespeare.
El todo está en la lombriz, pero la lombriz no es el todo. Aunque la lombriz exista como una pequeña cosa creada en la mente del todo, el todo es inmanente a ella y a las partículas que la componen. ¿Puede haber mayor misterio que el de todo está en el todo y el todo está en todo? Las ilustraciones dadas son necesariamente imperfectas e inadecuadas, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita. Y sin embargo, es solo cuestión de grado, pues el mismo principio opera. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. En la proporción en la que el hombre se dé cuenta de la existencia del espíritu inmanente en su ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es el desarrollo espiritual, el reconocimiento, el darse cuenta y la manifestación del espíritu interno. Esta definición contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos grados de existencia en el universo. Todo depende del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo solo por una sutilísima división. Todo está en movimiento, progresando hacia el todo. Este es el mensaje del iluminado. ¿Qué dice la ciencia del mentalismo? El principio hermético del mentalismo ha encontrado paralelismos interesantes en diversas áreas de la ciencia moderna. Aunque la ciencia actual no adopta la terminología esotérica, algunos conceptos emergentes en física cuántica, neurociencia y psicología sugieren esa estrecha conexión entre la mente y la realidad que resuena con las enseñanzas herméticas. La física cuántica ha revelado que el observador desempeña un papel crucial en la determinación de la realidad. El experimento de la doble rendija es un ejemplo famoso. Cuando los científicos observan partículas subatómicas como electrones, éstas actúan de manera diferente que cuando no son observadas. Este fenómeno, conocido como colapso de la función de onda, sugiere que la conciencia del observador determina la realidad física y se alinea con la idea hermética de que la mente es fundamento de la realidad. En psicología, la teoría del constructivismo sostiene que la realidad es una construcción de la mente. Según esta perspectiva, no experimentamos el mundo de manera objetiva, ya que ni siquiera hay un mundo objetivo, sino que lo interpretamos y experimentamos a través del filtro de pensamientos, emociones y experiencias previas. La teoría de la información, que estudia cómo se procesa, transmite y almacena la información, también ofrece una perspectiva que puede relacionarse con el principio del mentalismo. Algunos científicos en este campo han propuesto que el universo podría ser considerado como una vasta red de información potencial no manifestada o durmiente, en la que la conciencia desempeña un papel central en cómo se organiza y manifiesta esta información en sus formas tangibles. Aunque la ciencia y la filosofía hermética utilizan lenguajes y enfoques diferentes, se puede encontrar una convergencia en la idea de que la mente y la conciencia son componentes esenciales en la creación y percepción de la realidad. Este diálogo entre la ciencia y la filosofía esotérica o espiritualidad puede enriquecer nuestra comprensión del universo y del papel de la mente en su configuración. El primer principio hermético, el todo es mente, lleva a repensar nuestra relación con el universo. La conexión entre mente y universo, sostenida tanto por antiguos sabios como por descubrimientos científicos actuales, sugiere que nuestros pensamientos y percepciones tienen un poder creativo inherente. Este principio nos convierte en co-creadores de nuestra realidad. La invitación está abierta, pero cuidado, esta capacidad creativa, demasiado simplificada hoy y ofrecida como inútiles recetas al alcance de todo el mundo, conlleva una gran responsabilidad. La transmutación mental es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y colectivo. De hecho, es la herramienta.
Pero solo aquellos que entiendan que la verdadera maestría está en armonizar sus pensamientos con los principios superiores del todo, con el flujo de la existencia, solo ellos serán los que se acercarán a la comprensión de la unidad y del todo.